taberna de divulgación de historia antigua en general y la historia romana en particular. Hoy nos vamos a desplazar a las áridas arenas del desierto mesopotámico para contemplar las primeras civilizaciones que alumbraron la historia. Para ello contamos con nuestro ya colaborador y frater de la taberna, Jonathan de Historia Podcast, que nos ha traído tan buenos momentos y tan buenos programas como La historia empieza en Sumer, Demonología Sumeria y Demonios del Próximo Oriente y la vida cotidiana en Antigua Sumeria. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Pues es un enorme placer estar otra vez aquí en la taberna, que considero mi segundo hogar. Aquí siempre que recibo la llamada, que recibo el mensajero de, de la taberna, pues corro raudo y veloz al encuentro. Y aquí vengo, que ya después de un tiempo sin pasarme, pues vengo con las pilas cargadas y con buen material. Hoy tenemos rock and roll. Hoy tenemos algo potente, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿has traído cerveza Sumeria con sus respectivas pajitas o todavía no? Y con muchos grumos. Ahí, esa es la buena, la que se espesa. Pues nada, coméntanos de qué vamos a hablar hoy exactamente. Bueno, hoy vamos a seguir con la historia donde la dejamos en el primer episodio de nuestra saga, cuando cayó la ciudad de Ur. Si quieres, hacemos un breve repaso para situar a nuestros taberneros. Hombre, por favor, primero nos vamos a servir unas copas de cerveza con grumos, ¿vale? Sí, Yo voy preparando la cucharita. exacto. Yo creo que es mejor que nos vayamos poniendo cómodos, que con la tranquilidad, porque ya digo, hoy vienen curvas. Bueno, lo primero que hay que recordar es que la tercera dinastía de Ur, que era la que tomó el control de Mesopotamia cuando derrotaron a los Guti, el último rey de esta dinastía, Ibbi-Sin, que gobernó del 2028 al 2004 a.C., pues en esta época la ciudad de Ur fue saqueada. ¿Y quiénes fueron los que saquearon la poderosa ciudad mesopotámica? Pues, como no podría ser de otra manera en Mesopotamia, pues tribus nómadas y una civilización del otro lado de las montañas Zagros que vamos a comentar más adelante. Entonces, en el 2004, Ur fue saqueada, finalizando el propiamente dicho el renacimiento sumerio, aunque los sumerios como tal no desaparecen de la historia, todavía seguirán dando guerra. Aunque también hay que decir que los sumerios de esta época pues habían perdido su idiosincrasia, ya no tenían esos elementos característicos del periodo arcaico, ya estaban muy diluidos con los acadios, O sea, pero sería una civilización, digamos, como proto-babilónica, ¿no? Lo que seríamos algo yo así. creo que más que protobabilónica, Acadia, ya no había diferenciación entre sumerios y acadios. Ajá. Ya de hecho, en esta época el sumerio dejó de utilizarse como lengua hablada y solamente quedó relegada pues a, a lengua culta. Podría decirse como el latín en la Edad Media, básicamente. O como el hebreo, ¿no? En la época de Jesucristo, por así decirlo, que la Efectivamente. letra era el idioma de las escrituras. Sí, este fue uno de las herencias más claras que dejó el Imperio Acadio. La política de los acadios durante su imperio fue imponer el idioma acadio como lengua vehicular. Se respetó el sumerio, pero se tenía que hablar en acadio. Y eso, a pesar de que los sumerios volvieron a recuperar el control con la tercera dinastía de Ur, pues esa tendencia no se cambió, sino que se acentuó. Entonces llegamos al 2004, como dije, Ur fue saqueada
Y aquí se abre un periodo histórico que he tomado el nombre del libro de Federico Lara Peinado, el famoso el que ya mostré en el primer episodio, el de Mesopotamia, que él lo llama la época de los reinos combatientes. O sea que imagínate. Aquí hay turrón para repartir. Y a ver, es inevitable la referencia a cierta serie famosa, ¿no? La de Juego de Tronos. Pues esto básicamente un Juego de Tronos en Mesopotamia para ver quién era capaz, qué ciudad era capaz de ser la predominante, la de quién era capaz de ocupar el espacio que dejó vacante Ur. Pero ya os adelanto que no va a ser posible, en el menos en esta época. Estamos hablando de 2004 hasta más o menos 1763 a.C. Este es el periodo que vamos a comentar. Pues durante esos años, ninguna de estas ciudades que vamos a comentar ahora fue capaz de imponerse. Y esto es principalmente debido a una de las tribus nómadas culpables del saqueo de Ur. Pero vamos por partes, para no perdernos. Entonces vamos a comentar el lado sumerio. Como dije, no, los sumerios no, con Ur no desaparecen. Las ciudades-estado, yo creo que fíjate, a pesar de que los sumerios perdieron esa idiosincrasia, perdieron ese carácter, yo creo que esta época para ellos fue como un revival de lo que fue el periodo arcaico, ¿no? Donde cada ciudad-estado se regía por sí misma y estaban enfrentadas entre sí. Pues básicamente este periodo es igual. Entonces, una vez que cae Ur, la ciudad que toma el testigo es la ciudad de Isin. Y el fundador de la primera dinastía de esta ciudad es Isbi-Erra. Este en su origen era un gobernador de la ciudad de Mari, en el curso medio del Éufrates, más o menos por el norte, con la frontera con lo que hoy es Siria. Fue un gobernador durante el periodo de la tercera dinastía de Ur. Y el último gobernante de Ur, Ibisin, le encomendó a este personaje que protegiera las fronteras porque el Estado ya no era capaz de defenderse. Pues este Isbierra, al ver que la situación pues estaba yendo de madre y al ver que, hombre, que se podía valer por sí mismo, pues con la ayuda de otras dos ciudades, con Nippur y Uruk, y la ciudad de Isin, decide independizarse de Ur y crear su propia dinastía. Esto fue, Uruk es esa primera ciudad, ¿no?, que ostentó el poder, ¿no? La ciudad más antigua. Efectivamente. Esta Isin, durante el periodo arcaico, a pesar de que fue fundada en ese periodo, como la mayoría de ciudades-estado en Sumeria, pues no es hasta esta época que toma relevancia. Y es con este rey, con Isbierra. Durante 50 años, pues esta ciudad pudo dominar el país de Sumer. Pero como digo, no fue capaz de expandirse hacia el norte, hacia lo que era Akkad y lo que más adelante sería Siria. O sea, digamos que su influencia no traspasó la zona sur de lo que es actualmente Irak, ¿no? La zona esta de Kuwait. Exactamente. Entonces, una vez que se funda esta dinastía, el siguiente rey más importante fue Chu Ilishu, que gobernó de 1984 a 1975. Este rey es famoso porque pudo recuperar una estatua que los saqueadores de Ur se robaron, la estatua del dios Nana. Esta estaba al otro lado de los Montes Sagros, en esa región misteriosa que vamos a desvelar. Pues
Este rey fue capaz de recuperar esa estatua y traerla a Ur y reconstruir esta ciudad. A partir de aquí, pues hay una serie de reyes que voy a decir el nombre más que nada, los siguientes más importantes, que es Ididagán, que va de 1974 a 1954, Ismedagán de 1953 a 1935 y Lipit Ishtar de 1934 a 1924. Este rey, este último, es importante porque promulgó un código de leyes todavía de base sumeria. Entonces todavía la cultura sumeria tenía vitalidad en esta época. Digamos que era un rasgo de prestigio, ¿no? Sí, efectivamente. Y finalmente, el último rey de esta dinastía, el 15º, se llamaba Damik Ilishu, gobernó de 1816 a 1794. Este rey fue derrotado por la siguiente gran ciudad que se disputaba el control de Mesopotamia, la ciudad de Larsa. Sí, ¿verdad? ¿Ibas a decir algo? No, iba a poner el mapa otra vez, porque lo voy poniendo de vez en cuando para situarnos, porque Sí, hay tantas ciudades y tantos sí, factores en esta época. Aquí lo tengo. Larsa sería al sur, ¿no? Muy cerca entre Uruk y Ur. efectivamente. Y esta ciudad es importante porque aquí, mi querido Castor, es donde entran los primeros grandes invitados de este episodio. ¿A quién se va a colar en la fiesta? Aquí es el primer invitado importante, los amorreos. Ese nombre y dejó huella en la historia. Y tanto que dejó huella. Los Amurru, ¿puede ser? Sí, los amorro. Que se llaman amorro porque venían del país de Amurru, De Amurru. básicamente. Ah, eso es muy original. Sí, eso no se reventaron la cabeza pensando, ¿no? Y bueno, ¿quiénes eran estos amurro, estos amorreos? Pues estos amorreos eran una tribu semita que venías seguramente de la misma zona de los que vinieron los acadios. Estos empezaron a penetrar en Mesopotamia alrededor del 2000 y como digo, venían de Arabia, del norte de Siria, de Jordania, por ahí, por esa zona, ¿no? O sea, serían semitas. Exactamente. Y estos amorreos, a diferencia de los acadios, eran más tribales. Porque ¿cuál es el problema con los amorreos? Los amorreos no fueron tan destructivos como los guti. Los amorreos sí que se adaptaron a la cultura mesopotámica, sí que intentaron guardar la estructura que tenían las ciudades y demás, pero ese carácter tribal ocasionó que cada tribu amorrea que penetraba en Mesopotamia, pues se infiltrara en las ciudades-estado como Larsa y crearan su propio reino. Entonces los amorreos contribuyeron a la fragmentación de Mesopotamia y ahí básicamente a lo que estamos narrando, lo de los reinos combatientes. Estoy viendo un claro paralelismo con el siglo V de nuestra era, cuando las invasiones bárbaras penetraron en el territorio del Imperio Romano Occidental y fragmentaron el territorio. Que vinieron con sus leyes, con sus usos y costumbres, ¿no? Semi-tribales, entre comillas. A ver, no es exactamente así, ¿no? Pero es para que la gente coja la idea y se establecieron un territorio y difundieron su propia dinastía. Me ha parecido curioso. Sí, yo cuando estaba leyendo la historia de este periodo es que siempre pienso, ¿no? Es que la historia se repite. O sea, van cambiando los protagonistas, pero hay tendencias que se van repitiendo. Yo pienso que se debe a que el ser humano es el mismo.
Efectivamente, también, 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 Continúa, por también. favor, que está muy bien. Pues estos amorreos, pues según los textos encontrados del periodo neosumerio de la tercera dinastía de Ur, no tenían casas ni cultivaban cereales. Y estos, aunque en menor medida, fueron los culpables del saqueo y la destrucción de Ur. También si hacemos memoria, el antecesor de Ibizin construyó un muro, el muro de los Martu, en un vano intento, por desgracia para los sumerios, de contener a estos nómadas. Pero tú imagínate, construir un muro en Mesopotamia era una tarea colosal que yo creo que ni el Imperio Romano hubiera sido capaz de llevar a cabo. Sí, poner muros en Mesopotamia es como poner puertas en medio del desierto. O sea, Exacto. Que tú una- imagínate desde Ur, si pones de nuevo el mapa, verás desde Ur sí, hasta los límites del norte por Mari, que es donde llegaban los territorios controlados por esta dinastía. Pues imagínate todo lo que había que construir. Aparte de lo material, no habían soldados para guarnecer un muro de ese tipo, ¿no? es que claro, la zona del sur del Éufrates es una llanura desértica. Claro, Es que no tiene ni una triste elevación. Así como la zona norte del Tigris sí que están los montes Zagros, que son elevaciones bastante grandes y sí que pueden hacer en cierta medida de barrera natural con lo que hay detrás. En esta parte es una puerta gigante. que claro, la frontera con Arabia es pura arena, Exacto. o sea que salió mal, ¿no? Y es que de hecho se dice que los martos, los amorreos, pues lo único que hicieron fue rodear ese muro y ya está, Ya está. para adelante. Entonces estos amigos, los amorreos, llegaron en torno al siglo XX más o menos, al 2000, y empezaron a crear en las distintas ciudades-estado, pues sus propios reinos. Los más importantes de estos reinos, pues el de Larsa, que es el que vamos a comentar en estos momentos. El reino de Larsa comenzó todavía durante la existencia de la tercera dinastía de Ur, en el 2025, un personaje llamado Naplanun, que gobernó de 2025 a 2005, fue el fundador de la primera dinastía de Larsa. Esto de la dinastía es por si no lo habíamos comentado, porque los sumerios tenían un prisma de barro donde iban notificando, documentando las diferentes dinastías que iban gobernando, ya sea en una ciudad o en otra. Pero las dinastías son de forma, a ver si formulo bien la pregunta. ¿De forma paralela o de forma lineal? O sea, cada ciudad tendría su propia dinastía, ¿no? Sí, aunque no todas están documentadas en la lista real, Vale, esa era la pregunta. pero sí, O sea, que funcionarían de forma paralela, ¿no? sí, exactamente. Vale, vale. Pues esta primera dinastía de Larsa entra en la historia con Laplanum, y aquí fue donde empezaron los líos con Isin, que hasta ese momento pues había llevado la delantera, pero Larsa le salió al paso y empezaron los combates. Por Ujú. mencionar también, aparte de estas dos ciudades, pues fundaron dinastías en Uruk, en Nippur, en Kish, en Sipar y en otros reinos que van a ser muy importantes, muy importantes. O sea que yo, sinceramente, si fuera tú, querido televidente, yo me iba suscribiendo a este canal y estaría pendiente de estos episodios. O sea, sí, consejo amigo. Buena cuña, buena cuña. Sí. El siguiente gran rey de esta dinastía de Larsa es Gungunun, que gobernó de 1932 a 1906. Fue un verdadero guerrero que fue capaz de capturar Ur
que arrebató a Isin y que fue capaz de cruzar los montes Sagros y combatir en esa región que vamos a comentar después. Uy, yo ya no puedo más con el suspense, ¿eh? Sí, Sí, ya sí, sí, estamos vendiendo bien aquí el, sí, sí, si el querías crear esa suspense, ¿eh? atmósfera de suspense y tensión, lo estás consiguiendo, ¿eh? A ver, yo sinceramente es que no digo el nombre para no adelantarme, pero es que tienen mucha chicha, la verdad. O sea que, como diría aquel, stay tuned. Entonces Larsa empieza a tomar fuerza. Este Gungunun, después de sus campañas, se vino tan arriba que se autoproclamó rey de Sumer y Akkad. O sea, casi nada. Estaba intentando emular a Sargón el Grande. Pero bueno, Efectivamente. Sargón el Grande de momento solo ha habido uno. Sí, la verdad que sí. Ojo que, mira, cómo sería el recuerdo del Imperio Acadio, que hay varios Sargones en otros reinos, ¿eh? Sí, sin Y ir más Sargón Sargón y segundo. Naram-Sin, sobre todo. Esos dos nombres Hicieron van bello. apareciendo Yo recuerdo a Sargón segundo del Imperio de Asiria. Neo-Asirio, que lo toma de este hombre. En Asiria especialmente hay varias referencias a nombres así famosos. O sea que fíjate que dejó ahí ese recuerdo, ese buen recuerdo del Imperio Acadio. Pero bueno, volvamos a esta época de los reinos combatientes. Y aquí Larsa tiene su apogeo con un rey que se llama Rinzin, que gobernó de 1822 a 1763. Este rey fue capaz de derrotar a Isin, en lo que comentábamos antes. Fue capaz de derrotar a Damik Ilishu, el último rey de Isin. Y fue capaz de conquistar con ello toda Sumeria. Pero el bueno de Rinzin se tuvo que enfrentar ya no a un rival. Ya no estoy hablando de un rey cualquiera, estoy hablando de un coloso. De un coloso a la altura de Sargón de Akkad. Con eso lo digo todo. Eso no es decir poco, ¿eh? O sea, estamos aquí hablando de palabras mayores. Sí, 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 el tío debe ser, vamos. Pero me temo que tendrás que esperar a otro episodio, amigo. Esto funciona así. Aquí Hombre, hay que. nosotros también Aquí- explotamos los trucos de marketing. sí. Aprende marketing con la taberna de Castle. Bueno, entonces tenemos en el mapa fragmentado de esta época, por un lado Isin, de tradición todavía sumeria, Alarsa, este era un reino ya amorreo. Pasemos al siguiente reino amorreo de esta zona de importancia, Esnuna. Esta ciudad, al igual que Isin y Larsa, pues fue fundada en el periodo arcaico y no tuvo ninguna relevancia política. Fue hasta este tiempo cuando empezó con los amorreos a tomar poder. ¿Cómo has Y dicho que el se llamaba la ciudad? Perdóname. Esnuna, Shnura. ¿Dónde está situada más o menos? Que estoy mirando en el mapa. está cerca de Babilonia. Entonces no, en el mapa que me has pasado no figura, ¿no? Creo que no, creo que no. Vale, voy a ver si encuentro otro mapa. Ya está, ya lo he puesto para que la gente pueda verlo. Vale, pues como decía Esnuna, pues no tenía relevancia hasta esta época. Ujú. Y el primer rey que puso en el mapa esta ciudad fue un tal Naram-Sin. O sea, imagínate, Este sería Naram-Sin segundo. en Naram-Sin de Esnuna, porque hubo otro Naram-Sin en Asiria. Y encima en la misma época, ¿sabes? Ostras, estaba cotizado el nombre. Pero el importante de esta época es el de Esnuna, que fue capaz de ampliar sus territorios hasta Babilonia,
Calatún en el norte y Assur. O sea que este era el reino más importante de lo que es la media Mesopotamia, el norte, pues esa zona era el territorio de esta ciudad. Ujú. Después, el siguiente, en 1764, un tal Sili Sin intentó aliarse con Mari para detener el auge de ese coloso del que mencionaba antes. Pero, spoiler, salió mal. Entonces, en esta época es que esta es Nuna, que ya digo, Naram Sin la puso en el mapa durante un tiempo y cuando murió, pues este Naram Sin, por cierto, gobernó en el siglo XIX, pero con su muerte el reino empezó a decaer y bajo Sili Sin, en 1764, pues pierde su independencia. Y finalmente, bajo el gobierno de un gobernador, un tal Ani, la ciudad se intentó rebelar, pero esa gran entidad política que dominaba la región aplastó la rebelión y destruyó la ciudad. Ahí fue el final de esta ciudad-estado, de este Duró, reino amorreo. duró muy poco la aventura. Sí, ya digo, esta época es muy volátil. Los reinos van surgiendo y cayendo, ninguna ciudad es capaz de dominar por completo la región hasta que aparece ese gran reino que vamos a comentar. Yo creo que en el siguiente episodio, ¿verdad, Castor? Ya sabes, si quieres ver cómo sigue continúa la historia, te tienes que suscribir a la taberna de Castor y Polus, darle un buen like y eso será un indicador de que te está gustando el contenido y de que quieres seguir viendo más. Bueno, yo creo que para darle juego a esto, que en los comentarios nos digan qué ciudad creen los taberneros, que es a la que me refiero. O sea, hagan sus apuestas. El plazo se abre ahora. Exacto. Bueno, entonces ya tenemos en el mapa a Isin, a Larsa, a Snuna, que son los reinos más poderosos de la región, de lo que fue el país de Sumer y Akkad. Y ahora sí, es momento de pasar al otro lado de los Montes Sagros. Vamos a hacer como los Guti, vamos a ir en modo tribu nómada. Claro, pero Vamos a, nosotros lo haríamos al revés, porque los exacto, gutis vamos bajaron a, de los Montezagros y nosotros tenemos que subirlos para después volver a sí, descender. nosotros vamos a subirlos y a pasar al otro lado. Porque vamos a conocer, redoble de tambores, a la región de Elan. O sea, Aquí tendría que poner un efecto de sonido de unos platillos. ya yo creo que he vendido bien al Elan, A no la se elamita podrán me digo. quejar. Exacto. El Elamita estaría orgulloso de mí al escucharse. Sí, sí, totalmente. Yo creo que voy a tener que mandarle la factura, se la voy a tener que mandar a sus descendientes directos, que son los iraníes. Ojo, ojo, has dado ahí en un punto, porque para empezar, el reino de Elan no era un reino unificado, era una confederación de reinos. Y lo más interesante de los elamitas como tal es su procedencia, porque para empezar, se cree por algunas pruebas que se han encontrado que eran de etnia negra. Y tú me dirás, bueno, Ah, ¿qué o sea, tiene de Tú me dirás y los taberneros también se preguntarán, bueno, ¿qué tiene de relevante que fueran negros? Y estarían en lo correcto, ¿no? Pero estamos hablando de la época que estamos hablando, que es el siglo XX antes de Cristo, que no es como, yo creo que, a ver, en el periodo de Augusto, en el Imperio Romano, pues era más normal, ¿no? Encontrarse
alguien de etnia negra en Roma, ¿no? Pero en estos tiempos, pues no era tan normal porque esta etnia estaba ubicada, por decirlo así, en un continente como es África. Entonces, claro, ¿cómo puede haber una tribu, un pueblo de etnia negra en el Irán del siglo XX antes de Cristo? Ahora más descolocado. Bueno, ahora entiendo por qué me pasaste aquella imagen tan característica que de hecho la voy a Efectivamente, compartir. O sea, no sería tan descabellado, ¿no? exactamente. O sea, es que si ves la imagen, es que los rasgos son claramente africanos. Sí, sí, he puesto el fotograma este de la película 300 que me pasaste, el emisario persa, que como El, curiosidad y dato hay que decir que es el que hace de doctor en la serie de Espartaco. mira. Aunque bueno, aunque en la vida real el que hace ese papel, el de Nomao, en realidad creo que es Galo. Pero bueno, sí, licencias artísticas. Licen- Licencias cinematográficas. Exactamente. Y bueno, uno de esos indicios que comentaba, que nos, que nos hace pensar que eran negros, es el siguiente, es una inscripción de una tablilla. A mi señor dile, así habla Amishtamar, tu servidor, que tu Dios y el Dios Dagán, señor del país, rompan las armas de los elamitas, aunque si vienen a las orillas del Éufrates, no se distinguirán como las hormigas de la orilla, que unas son blancas y otras son negras. O sea, O sea, da que pensar. Ese es el indicio que nos hace pensar, aparte de pruebas de ADN, no, de ADN no hay no hay. pruebas, Ay, qué pena. pero sí que hay pues esculturas como la que has mostrado y otras referencias como por ejemplo que la validación del candidato real la hacían las mujeres. Y esto se ve que es una característica de las tribus africanas. Sí, sí, he puesto la imagen que me pasaste de esta mujer que no sabía interpretarla, Sí, que tú me lo mandaste. es una diosa Sí, elamita, o por sea, cierto. eso veo que le he puesto bien porque le he titulado tal cual. Pero claro, ahora me di cuenta de lo que dices tú de los rasgos subsaharianos. Efectivamente. Entonces, ahora hagamos un ejercicio. Pon si tienes a la mano un mapa de lo que es África, del Cuerno de África especialmente. Ajá. Si ves, yo creo que de ahí tuvieron que surgir en algún momento del Neolítico, tuvieron que hacer una migración de esa zona hasta cruzar el Índico por la orilla de la península arábiga hasta llegar a esta parte de Irán. Es que yo creo que es muy claro, ¿no? Si realmente eran negros, es que tuvo que ser así. Ya se me hace más difícil que vinieran desde más abajo, ¿no? O de más arriba de la frontera con Egipto. Sí, desde luego. O sea, los movimientos migratorios siempre han existido. Exacto. O sea, claro, yo que sé, alguna crisis humanitaria, algún cambio climático, Sí, alguna. Pues, sí, claro. o a lo mejor estarían ahí desde tiempos ancestrales, vete tú a saber. Claro, como al Bueno, final es una teoría basada en esto que me estás diciendo. sí, algunos estudiosos sí que consideran que eran un pueblo autóctono. Ujú. Otros los hacen venir desde el Valle del Indo y otros de los Montes Sagros, pero, pero estos sí venían del interior de Irán. Ujú. Pero en cualquier caso, las pruebas que hay ahora pues apuntan a que una parte, también hay que decirlo, de los elamitas eran negros. Interesantísimo. Entonces, como decía, era una confederación de pueblos. ¿Y estos pueblos cuáles eran? Por un lado tenemos a Susa, que si nos remontamos al primer episodio de esta saga, Susa fue una ciudad fundada durante el periodo de Uruk, cuando lo que comentábamos que Uruk era la ciudad dominante en toda Mesopotamia. Esto fue uno de los estadios de desarrollo de la civilización sumeria, pues estamos hablando del cuarto milenio antes de Cristo. Pues Susa es una colonia mesopotámica y seguiría
teniendo ese carácter mesopotámico durante toda la historia prácticamente. Después tenemos que cuando esta cultura de Uruk decayó, a esta región de Susa, que es conocida como la Susiana, a esta región llegaron estas gentes, estos elamitas que comentamos, que hablaban una lengua aglutinante, como el sumerio, pero de diferente, no compartían rama lingüística. Cuando dices aglutinante, ¿a qué te refieres? Pues que hablan con, es que se me olvidó el significado. Aglutinante es por la forma como expresaban las palabras, si no recuerdo mal. Ajá. Bueno, el caso es que era parecido al sumerio, pero no compartían la rama lingüística. Y también escribían en tablillas de arcilla, como también hacían los sumerios, pero utilizaban caracteres diferentes. Entonces, estos elamitas entraron propiamente dicho en la historia en el 2700 antes de Cristo. Y entraron porque el famoso Megaretsi de Kish, uno de los primeros reyes, creo que si no estoy mal, el primer rey, el primer lugar documentado, que no era mitológico, vamos a decirlo, pues este rey conquistó el territorio elamita, o hizo al menos una campaña, porque bueno, en estos tiempos los sumerios pues no se quedaban, hacían incursiones en el territorio, exigían tributos y se devolvían, pero no lo anexionaban a su territorio. Después aparecen de nuevo en tiempos del rey Eanatún de Lagash, el famoso rey de la estela de los buitres. Estos elamitas, ya aquí, ojo, ya estaban haciendo incursiones en Mesopotamia, pero este rey les paró los pies. Les paró los pies en un sitio en especial, el canal de Sujur, que debe estar en las proximidades de Lagash. Y una vez derrotados, este rey les devolvió la visita, se fue al Elán y también los conquistó. Después, en tiempos de Sargón de Akkad, los elamitas fueron conquistados o una parte de la Confederación de Pueblos, que era la Susiana, que quedó convertida en provincia Acadia, y Aguam. Entonces, si pones el mapa, uno de los mapas que te pasé en blanco y negro, Sí, lo estoy alternando de vez en cuando para que la gente se sitúe. Pienso que es un pues mapa bastante completo. en este mapa están subrayadas las principales ciudades del Elán. El Elán, propiamente dicho, es el que tiene como capital Aguam. Después tenemos a Simaski, que era un reino fundado por gentes provenientes de la India. Entonces, por un lado tenemos la Susiana, que fue una colonia mesopotámica, que eran a todos los efectos mesopotámicos por cultura, por idioma y por escritura. Tenemos Aguán, Aguán y Anshan, donde era el corazón del reino elamita. Al norte de Después, Susa, por lo que estoy viendo. sí, al norte y al centro de la región, más o menos. Ujú. Y después tenemos a Simaski, que era, como digo, de gente proveniente de la India. Y después otra me jura que este territorio nunca perteneció propiamente dicho a Elán. Pero estas son las regiones más importantes del reino. Después, si te fijas, arriba del todo está Arata, que es famosa por el mito aquel que comentamos también, el del señor de Arata, Mercari, el señor de Arata. O sea que imagínate el viaje que hizo este rey, ¿eh? Sí, sí, hay buen tramo, ¿eh? Sí, sí, sí.
Es que no en vano dice en el mito que cruzó 7 montañas. O sea, no lo decía por decir. Yo creo que el mito se quedó corto, ¿eh? Sí, sí. Querrá decir 7 cordilleras. Y bueno, volviendo al presente de este reino, entonces durante el Imperio Acadio quedaron subyugados a Agadé. Propiamente dicho, Susa quedó como una provincia acadia, aunque Awan y Anshan sí que tuvieron independencia, tenían su propio gobernador, pero estaban subyugados al Imperio Acadio. Y aquí voy a nombrar al primer rey propiamente importante de los elamitas, pero lo curioso es que no era elamita, pero es considerado como una de las personalidades más importantes de esta región. Y voy a tomar agua porque ya verás el nombre. A ver, es difícil de pronunciar por lo que veo. Ya me voy preparando. Mira, se llamaba Pusurin Shushinak. Casi nada. Pues este rey es famoso porque fue el primero que hizo una campaña propiamente dicha en Mesopotamia y fue capaz de llegar hasta la capital del Imperio Acadio, hasta Agadet. Esto pasó durante el reinado de Charcalisharri, el último gobernante del Imperio Acadio, y que posiblemente este atrevimiento de Lan de llegar hasta la misma capital del reino fue lo que propició que se formara una rebelión y este rey Charcalisharri fuera asesinado. Y esto lo menciono porque esta es la primera vez que los elamitas van a influir en la historia mesopotámica. O sea que esto fue como una advertencia, ¿no? Que los elamitas estamos aquí y ojo, cuidado, Marcaron ojo, cuidado, antecedente en este momento. efectivamente. Pero lo cierto es que por lo visto este rey, este Pusurin Chushinak, no era elamita, era, fíjate, era si no recuerdo mal, era urrita. O sea, otro pueblo importante y que también en su momento hablaremos en nuestra serie. Lo que sí parece, aunque no utilizaba ni la lengua elamita ni la escritura, sí que utilizaba el acadio. Entonces se cree que este hombre era gobernador de Susa. Como había comentado, Susa era una provincia acadia y este hombre era gobernador. Al ver la debilidad del Imperio Acadio, pues se sintió con la fuerza suficiente para rebelarse y hacer lo que hizo. Entonces aquí se considera que Elam se independizó del Imperio Acadio. Al fin nos adelantamos, ya está el periodo neosumerio. Se ve que los Guti, al menos por lo que yo he podido documentarme, los Guti no tuvieron tanta importancia en Elam. Los Guti, como vimos, pues fueron más destructivos, por decirlo así, en Mesopotamia. Digo destructivos por lo que comentan los sumerios, ¿no? Que al final estos fueron los que nos dieron las referencias, porque los Guti no se tomaron el trabajo de documentarse a sí mismos, su historia, ¿no? Que lo hagan los sumerios, que a ellos se les da mejor. Efectivamente. Entonces, bajo el periodo neosumerio de la tercera dinastía de Ur, Ur, nunca mejor dicho, recuperó el control de Elam. Y sería la dinastía de Simaski la que se independizaría de nuevo y expulsaría a los sumerios. Y apúntate estos dos nombres. Indatu I, que era el rey de Elam propiamente dicho, y Kindatu I de Simaski. Estos dos reyes, aparte de expulsar a los sumerios, al igual que hizo Pusurin Shushinak,
penetraron en Mesopotamia, asediaron Ur y la destruyeron. Estos son los culpables de la destrucción de Ur. Vale, habíamos mantenido la tensión tanto tiempo que ya había perdido la referencia. Digo, mira, ese es el famoso momento. Estos fueron los culpables. A ver, hicieron aparte de estos dos reinos de Elam, participaron los amorreos, participaron los Sua y otras tribus nómadas, pero para los sumerios, los culpables fueron los elamitas. Ellos fueron los que tenían la culpa, ¿no? Principalmente. O sea, debieron de tener Exactamente, el peso mayor de la expedición, ¿no? Mayor número, quizás. efectivamente. Y aparte de destruir Ur, el último rey de esta dinastía, de esta tercera dinastía, si recordamos, Ibisin, fue hecho prisionero y fue enviado a Guam. No se sabe qué es lo que pasó allí, pero este rey pues vivió sus últimos años expulsado de su tierra, humillado y en territorio enemigo. Esta dinastía de Simaski es la que toma el control de esta región una vez expulsados los sumerios y destruida Ur. Pero es que vamos más allá, porque los elamitas ya habían tocado la puerta 2 veces, ¿no? A Agade, pues no la consiguieron tomar, pero ya dieron un aviso. Con Ur ya el aviso fue más serio, ¿no? Ya la arrasaron. Pero es que estos elamitas tuvieron la valentía, el arrojo de seguir penetrando y llegaron hasta el norte. Y se tomaron la ciudad de Chubat en Lil, una ciudad de Asiria. Creo que está en el mapa que te pasé. El mapa de Asiria. A ver, está a qué altura más o menos. Al norte de Babilonia, entiendo, ¿no? Sí, está por Asiria, está por los No. lados de Ashur. Pues fíjate hasta dónde llegaron estos elamitas, hasta una ciudad tan al norte, ya tocando territorio hurrita prácticamente. Y esto lo hacían por más que nada por comercio, para controlar las rutas comerciales, porque no lo comenté al principio, pero Elán era considerada una tierra de riqueza. Ahí se cultiva el incienso, puede ser. Sí, Me suena que es pero una zona de producción de incienso y de otras especias exóticas. aunque eran muy famosos por el bronce, El bronce. eran expertos en la creación de este metal. Y de hecho, durante el Imperio Acadio fueron muy valiosos por eso, porque era la cantera donde los acadios sacaban el bronce. Ujú. Pues como digo, los elamitas en su avance llegaron hasta esta ciudad y esto para los amorreos fue un campanazo. Y fíjate que Mesopotamia en estos momentos estaba fragmentada y aquí enlazamos con lo de los reinos combatientes y fue un golpe bastante duro. Y fue tan así que de ahí en adelante a los reyes elamitas se les consideró, vamos, como los jefes, porque hay tablillas de cartas que se enviaban los diferentes reinos con Elam, donde normalmente pues se les trataba como mi hermano, pues ahora se les trataba al rey elamita como mi padre. O sea, fíjate la importancia que le estaban dando al Elan en estos tiempos. Mucho prestigio ya eso, ¿eh? Demasiado prestigio. Y los elamitas no lograron avanzar más, ya propiamente dicho en Mesopotamia, porque ese gran coloso que he estado nombrando, al que he creado también ahí el suspense, que voy a tener que decirlo, lo siento, pero No no me queda más puedo aguantar. remedio.
Estoy hablando de Babilonia, de la Babilonia de Hammurabi. O sea que este es el gran estado que derrotó a Larsa y que consiguió frenar a los elamitas. Porque resulta que los elamitas tenían entre sus planes derrotar a Larsa y saquear Babilonia, casi nada. Entonces el rey de Larsa se coscó del plan elamita, se alió con Hammurabi y lograron derrotar a este pueblo y expulsarlos de Mesopotamia. Al verse derrotados, pues la, la ciudad de Chubut del Nil, la guarnición elamita que había allí, pues se tuvo que retirar. Pero fíjate cómo eran también los elamitas. Bueno, ya que estamos, ya que vamos camino para Elam, pues aprovechemos y en el camino pues saquearon Esduna, pues Ya puestos, que ya estaba bastante jodida porque la había saqueado Hammurabi. nos vamos, pero no nos vamos a ir con las manos vacías. Exactamente. Y bueno, con esto termina lo que es el periodo de los reinos combatientes, que no el amorreo. Nos situamos en el 1763 a.C., más o menos. Hemos hecho un resumen de unos 250, 300 años, más o menos. Hemos puesto ahí las fichas de los principales jugadores que se estaban repartiendo el tablero mesopotámico y hemos dado entrada al siguiente gran coloso. Y digo coloso porque es así. Y por decirlo ya a nivel personal, Babilonia, como lo comenté en el primer episodio, es la razón por la que yo estoy aquí, aquí hablando también. Sí, sí, es una civilización increíble. A mí también me gusta mucho. De hecho, creo que lo comenté también en el primer programa por encima, si no lo comento ahora, que durante la carrera fue un gran descubrimiento. Cuando estaba estudiando el Próximo Oriente, yo tenía las cuatro pinceladas básicas, ¿no? De lo típico, ¿no? Que lees en los cuatro libros de textos del colegio, o algún documental que ves así de refilón, o alguna referencia que lees. Y claro, saben más o menos, pues eso, que están ahí los mesopotámicos, los babilonios, que estuvieron los sumerios, los acadios, pero no profundizas. Y la verdad que cuando profundicé fue un descubrimiento, ¿no? Por la riqueza que hay de culturas, de ciencia, o sea, ese imaginario que es lo que atrae, ¿no? A las personas, porque cada uno se siente identificado con una civilización. Más que identificado, te gusta la civilización por cosas que son subjetivas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan los romanos por su imaginería, por su cultura, su forma de tal. Pues me di cuenta que los babilonios también tenían un potencial enorme, me llamaron muchísimo la atención y te digo, los disfruté muchísimo, estudiándolos. Sí, sí, a mí Babilonia me llena, o sea, es mi inspiración y es por eso que inicié el proyecto, para cortar toda su historia a mi manera también, porque yo ya no tengo estudios en historia y yo cuento la historia como yo la aprendo, ¿no? Y esa es la motivación que tengo, contar toda su historia hasta el final. Por eso es un buen momento para recomendar tu contenido para el que no te conozca, que creo que a estas alturas ya es difícil, ¿no? De historia en YouTube y en Instagram, o sea, un proyecto genial, ya te digo, yo lo vi y me enamoré enseguida de ese contenido y por esta razón estás aquí secuestrado en la taberna contándome historias mesopotámicas del Próximo Oriente, y esto, ya te digo yo, te auguro que se va a alargar bastante en el tiempo. Sí, porque a ver, estamos hablando de Babilonia, pero por el norte, por el norte hay otro coloso de igual tamaño, de igual importancia como los asirios, que esos tienen tela, pero Sí, vamos. sí, y hay que destacar que en este momento los asirios de los que estamos hablando no son los asirios de Asurbanipal, no. No, 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 Es no. una potencia más comercial, de otro enfoque, ¿no? Son esos Esto, sanguinarios que nos tienen esto fue, acostumbrados.
En esta época eran capitalistas, por decirlo así. Eran los banqueros de Mesopotamia. Después hablo de los templarios. Si es que, no está, es que está todo inventado ya. Si es que nos gusta. Nos Exactamente. gusta ¿Qué marear es la eso? perdiz. Pues Jonathan, muchísimas gracias por haber vuelto a la taberna. Hemos dejado, Gracias a ti. hemos dejado un buen punto para continuar el siguiente programa, para seguir la cronología. La idea, como he mencionado superficialmente, es seguir una cronología del Próximo Oriente, ¿no? Desde los inicios que ya hablamos en el primer programa, sus aspectos culturales, ¿no? Como también hablamos en el segundo, de cómo vivían, mitología. En el tercero hablamos de demonios, que vemos como aún hoy en día perdura la idea de ellos, que proviene de esta época, de este momento, de esta civilización. Y nada, y seguir pues cronológicamente el orden, las civilizaciones que poblan el Oriente Próximo y sus aspectos culturales pues más significativos. Y nada, Exacto. agradecerte otra vez tu presencia y yo creo que es un buen momento para sacudir lo que queda de la cerveza que aquí, que voy a tener que tirar de cuchara ya. Y ahí voy a aprovechar pues para eso, para despedirme de todos vosotros. Voy a recordaros que por favor, si os ha gustado este contenido, pues le des un buen me gusta, que eso ayuda mucho a mover el algoritmo, a suscribiros, a darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de vuestros programas favoritos y compartir, sobre todo mucho compartir con vuestros amigos que creáis que les puede gustar esto. Y ya con esto aprovecho para despedirme, como Dios manda, como siempre hago en la taberna, con un buen valete, et gaudete quirites. Hasta otra.